Señor Oscar Restrepo, para que entiendan nuestros televidentes, ¿cómo se toman las decisiones al interior de la FIFA sobre los mundiales? En el último tiempo, después de una reforma que produjo Joao Belange, él decidió que solamente los miembros del comité ejecutivo de la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA eran los que votaban. Por ejemplo, el mismo día que se elige a Rusia 2018, el mismo día que se elige a Qatar 2022, votaron 26 miembros, que son los que corresponde a cada área de las zonas que maneja FIFA. Hablo de Oceanía, Asia, África, América, CONCACAF y Europa. Entonces, esos miembros del comité ejecutivo tenían el poder de dar los votos para que una de las postulantes, en el caso del 2022 eran Australia, Estados Unidos y Qatar sacase los votos suficientes para ganarle a los Estados Unidos, que además se sintió ultrajado y prácticamente despojado de algo que todo mundo, dentro del mundo del fútbol, consideraba que estaba descontado. Ahí hubo muchas argumentaciones, entre otras, que ya Estados Unidos había celebrado un mundial, que era importante que esta zona del Golfo recibiera la sede de un torneo, porque ellos estaban invirtiendo no solamente, como decía el profesor, en Al Jazeera, sino que ya habían fundado un canal deportivo, tanto en Francia, que se llama Bein Sport, como en los Estados Unidos. Compraron el club Paris Saint-Germain, ellos tuvieron como símbolos, como anclas para lanzar el torneo a exjugadores como Pep Guardiola, técnico del Barcelona en ese momento, como Zinedine Zidane, como Roger Milla. Es decir, buscaron personajes emblemáticos del fútbol para que fueran las armas, para que fueran las muestras de lo que ellos querían. Y repartieron unos dineros muy importantes. Por ejemplo, se habla que Guardiola recibió entre 15 y 20 millones, lo mismo de Zinedine Zidane, que Roger Milla recibió 5 millones de euros. La plata estaba para eso, para justamente promover a través de figuras muy grandes la posibilidad de que Qatar fuera la sede del Mundial. Entonces, el comité ejecutivo votó, le dio a Qatar sorpresivamente, insisto, sobre una sede que ya había sido en el año 94, la sede del Campeonato Mundial 2022. Ese mismo día, cuando terminó la elección, inclusive hubo un mensaje del señor Jerome Valcke, que es el secretario de FIFA, donde decía: han comprado el Mundial 2022. Qatar tendría que invertir unos 3.000 millones de dólares en la construcción de 9 estadios y la remodelación de otros 2 para cumplir con los requerimientos de la FIFA y poder así realizar el Mundial de 2022. El control del clima en verano, que alcanza temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, es uno de los mayores objetivos para realizar el evento deportivo más importante del mundo. El Mundial de Qatar será recordado como uno de los más lujosos realizado en la historia de este tipo de torneos. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 será el primer torneo mundial en jugarse en Oriente Medio. A través del suceso deportivo más importante del mundo, Qatar demostraría su poderío económico, consistente en sus millonarios ingresos petroleros. El Mundial se disputaría en el verano de 2022 con temperaturas que llegarían a los 55 grados centígrados. Pero ha sido tal el entusiasmo por el Mundial qatarí que incluso la FIFA no ha descartado en modificar las reglas del deporte rey para evitar un desgaste de los jugadores a causa de las altísimas temperaturas. Una de las propuestas tiene que ver con que los 90 minutos que dura un partido de fútbol se divida en 3 tiempos de 30 minutos cada uno. Si la International Football Association Board lo estima necesario, se cambiarán las leyes que afectan al juego, con el fin de garantizar la continua rehidratación de los jugadores y su seguridad. Incluso las autoridades del fútbol han contemplado cambiar la fecha del Mundial y trasladarlo al invierno para que el clima sea más favorable. La FIFA tiene la voluntad de cambiar el calendario internacional por un año. Es posible hacerlo, porque si hay voluntad, hay soluciones. Pero por el momento hay pros y contras y es prematuro tomar cierto tipo de decisiones de lo que puede pasar. Pero los organizadores del Mundial Árabe no han escatimado en esfuerzos e incluso llegaron a plantear que los estadios tengan aire acondicionado para sobrellevar el calor.
Pero esa no sería la única característica de diseño para los estadios. Los exteriores revelan un lujo y un esplendor nunca antes vistos en una Copa del Mundo. Como por ejemplo el estadio Al Rayyan, rodeado de una pantalla multimedia que dará resultados en vivo de los partidos en curso y mostrará los mejores momentos de la historia de las Copas del Mundo. Otro de los estadios que impactará por su diseño es el de Al-Shamal. Tiene la forma de un barco pesquero y será construido a orillas del Golfo Pérsico. Pero el punto máximo de lujo lo dará el estadio Doha Port, que además de ser el escenario para la capital catarí, contará con un embarcadero donde los organizadores esperan que lleguen yates de todas partes del mundo para disfrutar del Mundial. Doha, Al Dayen, Al Khor, Al Rayyan, Al Shamal, Al Warraq y Sal son las 7 ciudades que albergarán a los 32 equipos que disputan el Mundial. En ellas estarán instalados los 9 estadios que dispondrá el Emirato, de los cuales 3 serán remodelados y otros 9 serán construidos. Los organizadores esperan vender más de 2.800.000 entradas para los partidos y dispondrán de 84.000 habitaciones para alojar a los miles de aficionados del fútbol que disfrutarán del que pinta ser el mundial más lujoso de la historia. En Londres, Inglaterra, saludamos a esta hora a Andrew Jennings. Es un reconocido periodista escocés, investigador del escándalo Qatargate y director de la organización internacional Transparencia en el Deporte. Durante la última década ha investigado y ha puesto al descubierto posibles irregularidades y casos de corrupción que involucran a la FIFA. Señor Jennings, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias. ¿Son solo rumores o hay indicios serios que lleven a investigar el hecho de que haya habido una compra de votos por parte de Qatar para lograr la asignación del Mundial del 2022? Yo creo que hay mucha evidencia de que hubo sobornos, evidencia que tiene que ser investigada por la policía. Señor Jennings, ¿de qué tipo de sobornos estamos hablando? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Qué ha podido encontrar usted en la investigación? Bueno, recordemos que se trata de los votos de 23 personas, ejecutivos comisionados de la FIFA, que Qatar necesitaba solo 10 de esos votos. Sabemos que las personas de Qatar estaban ofreciendo sobornos de $1,5 millones para los delegados africanos de la FIFA. Y esto salió luego del voto, 1,5 millones ofrecidos. Bueno, es una gran cantidad. También en acciones, BBC los llamó. Ellos estuvieron publicitados, ellos estaban ofreciendo también dinero a líderes africanos y que habían sido investigados por corrupción. Bueno, incluso ellos se encontraron en privado. Señor Jennings, Harold May Nichols es el hombre que encabezó la comisión técnica de las candidaturas a los mundiales de 2018 y 2022. En una entrevista dijo que nunca vio nada relacionado con la corrupción ni tuvo presiones para realizar su trabajo, como lo publicó la revista France Football. ¿Por qué pensar entonces que una parte de la FIFA sí conocía de esta corrupción, como usted lo ha asegurado, y otros de los votantes no tenían idea? Bueno, como May Nichols es un hombre honesto y él no tiene nada que ver con las negociaciones para que Qatar obtuviera la Copa del Mundo. Él sencillamente hacía parte de un equipo que evaluaba la infraestructura y las capacidades de los países que estaban proponiendo. Nichols no tenía nada que ver con esas negociaciones. Nada que ver con los 10 hombres que Qatar sobornó para que les dieran la Copa del Mundo. Otra de las cosas que también dijo este ex jefe de la comisión de la FIFA, se lo pregunto al periodista Óscar Restrepo, fue que Qatar no era mejor que Australia, ni que Japón, ni República de Corea, ni los Estados Unidos, que eran los otros candidatos. Y por supuesto, esto despertaba suspicacias, pero no valía la pena darle la oportunidad a una nación nueva que no había tenido este tipo de evento deportivo.
No, lo que pasa es que las comisiones que nombra FIFA no son de una persona, son comisiones de 10, 12 personas, la mayoría separadas dentro de las federaciones o de las confederaciones, y por ese motivo, pues había puntos de vista muy distintos. El señor Meindl-Nichols dijo, yo no creo que la estructura en este momento de Qatar sirva para hacer una Copa del Mundo. Sin embargo, esa posición personal de él, como dice el señor Jennings, un hombre honrado, la dijo porque él sentía que eso era lo que tenía que decir. Lastimosamente, otros miembros de esas comisiones evaluadoras estaban decididamente convencidos de que Qatar tenía que ser la sede de la Copa del Mundo 2022. Esa es la realidad. No privaba el concepto del director de la comisión, privaban los votos mayoritarios de cada una de las nombradas por FIFA. Ahora, profesor Patiño, si bien Qatar no tiene la infraestructura, sí tiene el dinero para montarla. Históricamente es un país petrolero y como usted ya nos lo explicaba, el poder adquisitivo de los ciudadanos es muy grande. ¿Cree usted que ya con la compra de edificios en Europa no les sería muy fácil a los cataríes levantar 9 estadios? No, la verdad es que el problema en Qatar no es construir, no es hacer nuevas obras de infraestructura. Qatar ha demostrado que tiene el suficiente poder, la suficiente voluntad y la suficiente capacidad estatal para emprender cualquier obra de infraestructura. Yo creo que el debate que está sobre la mesa es mucho más de fondo e incluso me atrevo a decir que el debate que aparece sobre la corrupción o lo que haya pasado alrededor de la decisión de esta Comisión de Fútbol Internacional para otorgar la sede del Mundial de 2022 es mucho más compleja y voy a explicarlo de esta manera. En las pasadas, en los últimos 3, 4 años que ha denominado la primavera árabe, que en realidad pues ha demostrado ser una serie de rebeliones y de inestabilidad en el mundo árabe, se ha hablado mucho de algo que en el mundo hispano no ha sido muy conocido y es el papel de la inteligencia catarí conjunto con el papel de la televisión Al Jazeera en relación además incluso de una muy estrecha relación con la inteligencia iraní para provocar una serie de alzamientos que han desbordado y que han llevado a un cambio de los regímenes que existían y se mantenían en el mundo árabe, hasta el punto que ha llevado obviamente a un cambio de régimen abrupto en Egipto hasta poner en el gobierno a un régimen islamista. Esto lo pongo en este contexto porque lo que hay detrás de todo, digamos, la actuación de Qatar es una muy extraña forma de interpretar, entender el mundo internacional e insisto en algo de fondo, es tratar de convertir a Qatar en una especie de eje del mundo árabe con una gran capacidad de influencia en el mundo en general, en el mundo global, sí. Y además suceden fenómenos muy digamos, importantes. Como Oscar Restrepo ya señalaba, los canales de televisión deportivos pues son, digamos, una manifestación, pero por ejemplo, es que en el caso de Al Jazeera, la transmisión en inglés y la transmisión en árabe parece que son completamente diferentes, completamente distintas, sobre los mismos hechos dan dos versiones completamente distintas, una para el mundo occidental en inglés, otra para el mundo árabe en árabe, y en este sentido, pues Qatar se está convirtiendo en un jugador muy enigmático, muy complejo de la escena internacional, pero también... y obviamente llegar hasta este punto en el fútbol demuestra que no tiene, digamos, una limitación.